Hemos estado hablando escuchando en las semanas pasadas eh, sobre lo que es el mandato de Isaacar, sobre el cumplimiento de la iglesia primitiva, sobre qué era la iglesia primitiva, sobre la autoridad de Dios y el poder que está en el manto. Para finalizar la clase anterior, Erika nos estuvo hablando sobre un nuevo llamado, que es levantarse, estar entendidos, avanzar, rejuvenecerse, reposicionarnos en la parte espiritual, transformarnos, tomar fuerza y comportarnos correctamente delante del Señor. Hoy la palabra nos dice, acércate y júntate a ese carro. Los invito a que busquen conmigo, por favor, Hechos 8:29. Desde el 26 me encantaría leerles porque es la historia de Felipe y el etíope. Leo para ustedes. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Ya vemos el porqué del título. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Bendito sea el Señor. Esta historia es una historia que hemos estudiado, que hemos escuchado en prédicas, en enseñanzas. Ha sido muy valiosa. Una y otra vez hemos escuchado. Lo más importante de esta enseñanza es que Felipe, primero que nada, agudizó el oído y escuchó lo que el Señor le había dicho. Que se pusiera a caminar y se fuera por cerca del desierto, y él empezó a avanzar. Al principio el Espíritu Santo no fue tan claro, nada más le dijo, levántate y ve hacia el sur. Así a usted y a mí el Señor nos está diciendo en esta noche, levántate y ve camino hacia el sur y desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Felipe era un discípulo del Señor y recibió una instrucción de parte de ese ángel. Pero para que Felipe pudiera hacerlo, debió haber sido transformado de forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esa transformación que el Señor está pidiendo para que nosotros podamos interpretar las Escrituras es un reposicionamiento que el Señor nos está llamando a que usted y yo tengamos. Cuando buscamos en el diccionario la palabra reposicionamiento, significa acción o el resultado de reponer. Para que haya un reposicionamiento, nosotros tenemos que tener previo un posicionamiento. Tenemos que tener un ordenar, un poner en algo o a alguien en el lugar que corresponde o que nosotros creemos que era el necesario. Pero esta vez Felipe tuvo un reposicionamiento, porque primero que nada escuchó la voz y luego tuvo que caminar, tuvo que transformarse, tuvo que actuar en lo sobrenatural, acercarse y juntarse al carro como el Señor le estaba diciendo. Así que usted y yo en esta noche el Señor nos está invitando a que tengamos un reposicionamiento, un colocar correctamente, tomar la posición, la nueva posición que el Señor nos está llamando. Al acercarnos al carro es una nueva forma de caminar, es una nueva forma de andar, es una nueva forma de extraer la palabra, pero no solo es leer por leer o aprender versículos por aprendérnoslos, sino es darle la aplicabilidad al presente de eso que le estamos leyendo.
No es solo dar el sentido de lo que nosotros hemos creído o hemos pensado, es conforme al Espíritu Santo, menguando usted y yo, bajando para que sea el Espíritu Santo y sea el Señor manifiesto y puesto en alto. Ese reposicionamiento estaba haciendo que Felipe cambiara su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de caminar. Al escuchar y leer un poco, algunos autores mencionan que ese desierto que habla, que puntúa la Biblia, puede ser también en la parte espiritual. Puede ser un desierto donde estaba viviendo el etíope, donde él no sabía qué era lo que podía hacer, qué era lo que estaba haciendo, pero él estaba leyendo sin necesariamente entender. La palabra del Señor es fiel, la palabra del Señor es fértil, es vida, trae esperanza. Pero cuando las personas están en medio de un desierto, en medio de un clima espiritual bajo, complicado, no pueden entender lo que el Señor está hablando. Es por eso que el Señor nos está diciendo, acérquense, júntense, caminen y anden. Es extraer de la palabra del Señor. Cuando nosotros podamos entonces manifestar y mostrarle a las personas la forma correcta de hablar, de escudriñar las escrituras. Y por eso también la importancia de inquirir en el Señor va a traer vida sobre nosotros y también eso va a impactar a aquel que está en medio o al lado nuestro. Felipe interpretó las palabras del profeta y trajo aplicación a la vida del presente de lo que estaba pasando el etíope. Eso trajo como efecto secundario o como efecto rebote un bautismo donde él decide, pasa cerca de las aguas y él le dice, aquí puedo bautizarme, aquí puede ser. Entonces, ahí donde vemos, donde el Señor está invitándonos a que usted y yo hagamos la misma función, porque Felipe eh, logró impartir la palabra y logró impactar la vida de este hombre que ya por sí estaba interesado en conocer. Usted y yo tenemos que caminar, usted y yo tenemos que ponernos en camino hacia el lugar donde el Señor nos está dirigiendo, porque en medio del desierto donde están caminando nuestros propios hermanos de la fe, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, el mundo, la comunidad donde vivimos, el pueblo o la ciudad donde nosotros estamos, necesitan ser impactados por el Espíritu Santo. Acerquémonos y juntémonos a ese carro, acerquémonos a lo que el Señor nos está mandando, así como Felipe escuchó, porque entonces también estuvo atento, no solo al Espíritu Santo, sino también estuvo atento al entorno de lo que estaba ocurriendo. Él se acercó y escuchó como el etíope estaba leyendo. Tal vez el etíope estaba leyendo en una gran voz, tal vez no, pero él se percató. ¿Por qué? Porque el discernimiento de espíritus, cuando está el tiempo preciso y cuando está el momento idóneo, es cuando usted y yo tenemos que abrir la boca y compartir de Cristo. Es muy importante que usted y yo estemos atentos a esto, que tengamos una respuesta, que tengamos una palabra de aliento, que usted y yo podamos romper esa brecha de religiosidad sin importar lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando el Señor nos dice, anda y ve, abre la boca y dile, así nosotros debemos hacer. De alguna manera es cumplir con la gran comisión. Abrir mi boca y abrir su boca va a permitir que venga sobre esa persona el convencimiento de pecado y entender la necesidad que tiene del Señor y entender que el Señor le está llamando a conquistar, a caminar, a creer, a también a querer ser parte del reino del Señor. Para lograr ese efecto en nosotros, primero tenemos que anhelar. Es necesario que usted y yo primero tengamos que anhelar lo sobrenatural en nuestra vida. La iglesia de Cristo tiene que anhelar lo sobrenatural. ¿Cómo lo hacemos? Estando nosotros inquiriendo, estando nosotros delante del Señor, estando nosotros preguntándole al Señor, estando usted y yo conforme a lo que el Padre ha dicho que tenemos que hacer, caminando.
actuando, llevando a cabo aquello que el Señor nos está diciendo, bautizándonos nosotros por medio del Espíritu Santo, transformando nuestra vida para que podamos ser cartas leídas correctas, porque somos cartas leídas, pero si la carta no es la idónea, la otra persona no va a entender una transformación del Espíritu Santo si nosotros no hemos sido transformados por el Espíritu Santo. En la aplicabilidad de nuestra vida, es la forma en donde nosotros, anhelando esa presencia, anhelando eso sobrenatural, nosotros vamos a transmitir a otros y vamos también a contagiarlos de la necesidad y de querer que ellos puedan estar. Pero solo el anhelo de lo sobrenatural no basta. También tenemos que activar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas, como menguando para que el Señor pueda tomar posición. Usted y yo, siendo humildes, presentándonos delante del Señor, permitiendo que el Señor transforme nuestra vida, que sea el Señor el que cambie nuestra forma de vida, nuestras palabras, nuestro caminar sea dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, ese anhelo va a llevar o va a ir más allá, sino entonces ya va a tener un poder transformador el Espíritu Santo cuando usted y yo conocemos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, dejemos de hacer o más bien implementemos en nuestra vida, y también cuando nosotros le damos carta abierta, permiso para que Él obre en nuestras vidas. Él va formándonos, Él va hablándonos, Él va haciendo que nosotros nos demos cuenta cómo es la forma en que nosotros tenemos que hacer. Abriendo túneles de comprensión es la forma correcta. Abrirnos a la voluntad del Señor para nuestra vida y también para aquellos que no son salvos, para aquellos que están a nuestro lado y están teniendo, como el etíope, una lectura sin interpretación de la Biblia, donde está faltando conocimiento. Es la forma en que nosotros tenemos que activar entonces el poder transformador del Espíritu Santo. También para que eso se logre tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar. Nosotros tenemos que pensar de la forma en que Cristo nos está llamando. Tenemos que reposicionarnos espiritualmente para trabajar en misiones cercanas al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que ser sal, nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, reposicionarnos, tomar otra vez el rol. El Señor está diciendo, espérese, yo le hablo, espérese un momentito, deme tiempo, yo le quiero hablar. El Señor nos está invitando a ese tiempo. Usted y yo debemos darlo si estamos interesados. Entonces, acercarnos al carro y juntarnos es parte de, pero si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a lograr mayores cosas. Nosotros vamos a reposicionarnos espiritualmente para trabajar en misiones. Esa reposición es en ordenar mis pensamientos, mis prioridades, poniendo primero lo que el Señor ha dicho antes de los beneficios propios. El día de la reunión presencial estuvimos cantando una canción varias veces y esa canción decía que yo aquí siembro y allá segaré cuando esté con el Señor. Nosotros no podemos estar interesados solo en los beneficios. Tenemos que estar interesados en el creador de la vida, en el Dios que nos salvó, que nos sanó y que nos libertó. Ese cambio de pensamiento va a hacer que nosotros entonces cambiemos nuestras prioridades. ¿Qué es lo que quiero ahora? ¿Qué es lo que es importante? ¿Es importante lo que yo quiero o es más importante que yo cumpla lo que el Señor ha pedido? Que yo me someta a lo que el Señor diga, que yo vaya y comparta de Cristo a otros. Comprometerse con la comunidad es necesario para que haya un cambio radical en nuestras vidas. Comprometerse en la comunidad, estar nosotros identificados en contra de toda injusticia, siendo nosotros justos, nosotros más bien ayudando a otros, es la forma en que nosotros podemos andar.
La iglesia jamás tuvo el objetivo de funcionar como un garaje de mantenimiento. La iglesia no es un club social, hermano y hermana. La iglesia es un lugar donde llegan, es un hospital de enfermos. Ahí llegan las personas para ser restauradas, para ser comprendidas, para ser acompañadas. Usted y yo que conocemos, usted y yo que estamos entendidos en lo que el Señor ha llamado, que el Señor ha dicho, nosotros tenemos que hacer esa, tenemos que entonces al estar identificados, tenemos que estar comprometidos con ayudar. Comprometidos, estar nosotros prestos, dispuestos a servir a otro, porque es importante. Jorge, en sus enseñanzas, en forma reiterada, siempre nos comenta la importancia de trabajar, de tener piedad. Es necesario que usted y yo seamos personas piadosas. Por favor, busquemos Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7 menciona, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Los ejercicios para la piedad que Jorge siempre nos está inculcando son fundamentales en la vida del cristiano. Los ejercicios para la piedad nosotros tenemos que llevarlos a cabo. ¿Cuáles son los ejercicios para la piedad? Si usted no sabe, es la lectura y el estudio de la palabra del Señor. Los ejercicios para la piedad es la oración, es el ayuno, es el temor al Señor, es el anhelar al Señor, son las buenas obras y servir a otros. Hay muchos más de los fundamentos de los ejercicios para la piedad, importantísimos en la vida de todo creyente. Primera de Timoteo 3:15 menciona y dice el ministerio de la piedad, así empieza el título. El 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra es importante. Nosotros tenemos que ejercitarnos para la piedad. Así le dicen a Timoteo, ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4, del 6 en adelante, dice como título, un buen ministro de Cristo. Y si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad. Nuevamente les leo el versículo 7 y dice, 8 y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajemos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria al Señor por su palabra. Usted y yo, hermano, tenemos que tener ejercicios para la piedad. Entonces, el anhelo
el darle el permiso al Espíritu Santo para que nos transforme, el cambiar nuestra forma de pensar, el reposicionarnos espiritualmente, en acomodar nuestras ideas acorde a la voluntad del Señor y no las suyas y las mías, el comprometernos en la comunidad, el tener comprensión y querer ayudar a otros y tener piedad, es parte de lo que el Señor está llamando a que seamos una iglesia, una casa creativa de Dios, columna y fundamento de la verdad. Es lo que el Señor nos está llamando. Es la forma en que tenemos que vivir. Es la forma en que nos tenemos que conducir. Más allá de lo que la gente piensa, más allá de lo que la gente diga, es la forma en que usted y yo hemos de anhelar estar delante del Señor. Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Es la forma en que usted y yo tenemos que conducirnos. Gloria al Señor por su palabra, porque es la forma en que nosotros nos acercamos al carro de esos hombres y mujeres que han estado en necesidad, que están necesitados, que están deseosos. La palabra dice, teniendo comezón de oír, escucharon al que abrió la boca y no necesariamente esa comezón trajo palabras de vida sobre la persona, sino más bien ha maldecido y ha traído ruina y ha traído enfermedad. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que tener un accionar. Usted y yo como iglesia de Cristo tenemos que querer ser como el Señor nos ha llamado, ser completamente revolucionarios y creer y caminar conforme a lo que el Señor ha dicho. Gálatas 5:16 dice, así pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Usted y yo, hermano, tenemos que andar en el Espíritu, así como Felipe anduvo en el Espíritu y pudo entender qué era lo que tenía que hacer. Muchas veces escuchamos palabras. Muchas veces el Señor nos da un versículo de la Biblia. Muchas veces hemos tenido sueños. Nos ha parecido ver visiones. Nos ha parecido escuchar algo y hacemos caso omiso porque queremos nosotros nuestro propio crecimiento. Nos hemos enredado y nos hemos confundido y hemos creído que no es necesario. Pues el Señor nos está recordando en este día, acérquese y júntense al carro. Vengan, acérquense a los que están necesitados, aquellos que necesitan escuchar la palabra, aquellos que necesitan realmente conocer qué es lo que el Señor está diciendo, qué es lo que tenemos que hacer. Ser nosotros entendidos en los tiempos es darle esa atención al Señor, es ser esa comunidad profética que transformada por el Espíritu Santo puede ir a transformar a otros. Puede cambiar su casa, puede cambiar el rumbo de su país. Siendo pocos, sí, no importa. El Señor nos está llamando a que caminemos y obedezcamos. Acerquémonos y juntémonos al carro, así como Felipe lo hizo. Aleluya. Bueno, y entonces ahora la pregunta es, ¿y dónde están los profetas? Bueno, los profetas aquí estamos, usted y yo, sentados, tratando de entender qué es lo que hay que hacer. Usted y yo sentados, tratando de escuchar, tratando de querer que el Señor sea más claro. Los profetas han de expresar las manifestaciones del corazón del Señor. Es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Tenemos nosotros que dejar las predicciones, tenemos que dejar de querer, de saber qué es lo que está pasando. Muchas veces usted y yo como cuerpo de Cristo hemos tomado los profetas y los hemos convertido en oráculo, les hemos puesto en una posición de adivinos, porque usted y yo no podemos con las ansias de saber qué va a venir mañana o qué es lo que va a pasar. Inquiera en el Señor y pregúntele. Y si Él quiere, le responde. Y si no, usted confía en el Espíritu Santo y en el discernimiento que Él le ha dado para que usted actúe. Si no está seguro, pare y espere y siga orando.
Pare y espere. No podemos estar entreteniendo a nuestros profetas para que nos estén dando la palabra y nos digan sí o no. ¿Lo hago o no lo hago? Esa no es la posición. Dejando las predicciones, los profetas estamos siendo llamados para situarnos en una revolución espiritual que libere un lenguaje claro, proveniente del Señor, que impacte la vida de las personas. El Señor nos está llamando a que los profetas de este siglo, del año 2023 en adelante, sean hombres y mujeres en cultura de reino, que inviertan en los jóvenes tiempo, capacitación, esfuerzo, para que las nuevas generaciones conozcan, para que las nuevas generaciones sean impactadas por el Espíritu Santo, para que no sean arrasadas por las olas o por los conocimientos o por las redes sociales, sino que sean cimentadas en la roca que es Cristo. Usted y yo estamos llamados a estar actuando con entendimiento y previsión delante del pueblo. El pueblo suyo son sus hijos, pues delante del pueblo suyo, que son sus hijos, con entendimiento, previniendo, es preguntándole al Señor, orando, inquiriendo en la palabra, para que el Señor nos hable. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado ahí y el Señor nos muestra para fulano y para mengano y en la casa pasan un montón de cosas? ¿Por qué? Porque no hemos estado atentos. Nuestra familia es la iglesia, es la congregación más cercana donde usted y yo tenemos que dar testimonio del Cristo vivo que nosotros mencionamos con nuestra boca, y después de ahí el impacto para todos aquellos que quieran escuchar, que quieran estar atentos, que el Señor nos permita estar cercanos a nosotros y puedan ser también transformados por nuestro testimonio. Tenemos que situarnos en una revolución espiritual de expresiones provenientes del corazón de Dios, con entendimiento, no actuando ahí al tarantantán, a lo que yo sentí, a lo que yo vi. No, 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 no. Si usted y yo le hemos preguntado al Señor, no vamos a tener tiempo de estar improvisando. Ya el Señor nos dijo, ya el Señor nos habló. Previamente el Señor nos prepara, previamente el Señor nos contesta. Nosotros tenemos que inquirir. Esa es la necesidad de nosotros estar sometidos al Señor y dando tiempo a que Él nos responda, porque tal vez Él quiere pasar el tiempo con usted y conmigo. Al tiempo de Él, en el momento de Él, cuando Él quiera. La profecía debe ser fresca. No podemos seguir nosotros con religiosidades, no podemos seguir nosotros estando metidos en cajones que el Señor no nos ha hecho. No podemos seguir levantando murallas de religiosidad si el Señor ya nos ha hecho libres, si el Señor ya nos ha llamado a caminar, a estar nosotros en otra dimensión, a actuar en sabiduría. Llamemos las cosas que son como debe ser, pero seamos sabios a la hora de hablar. El manto que el Señor ha traído para estos tiempos es un manto interpretativo, así como pudo Felipe sentarse y interpretar lo que el profeta Isaías estaba diciendo. El etíope quería saber de qué hablaba, de quién se estaba hablando, y era de Jesucristo mismo. Por favor, vámonos a Hechos 8. Nuevamente, a partir del 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. De dos pueblos completamente diferentes. Y aún así Felipe accede porque el Espíritu Santo, previo ya le había dicho, en sabiduría, sin religiosidad, se sienta en el carro y le explica. Y dijo, el, pas, eh, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, Cristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Gloria al Señor. Es la forma que tenemos que hablar, es la forma que tenemos que actuar en entendimiento. Era el tiempo propicio para ese eunuco. El eunuco tenía la palabra en sus manos, pero no le había sido revelada. Usted y yo necesitamos inquirir en el Señor para que la palabra suya sea revelada en nosotros, para que usted y yo podamos ser canales de bendición y traer esa profecía fresca y necesaria para que el tiempo en el que estamos viviendo pueda darse a conocer la voz del Señor. La iglesia ha perdido tiempos importantes. Hemos perdido tiempo en estar peleando temas doctrinales. Si nosotros tenemos una teología o creemos en una doctrina, o si estamos nosotros involucrados en temas raciales, en temas de género, ahí el enemigo nos está distrayendo y nos está dando cucharaditas de azúcar y nos está dando confiticos para que nosotros sigamos y sigamos y sigamos. ¿Cómo vamos a gobernar nosotros en sabiduría? ¿Cómo vamos a hablar nosotros a las vecindades y a las calles? ¿Cómo nosotros vamos a estar entendidos en los tiempos si estamos entretenidos peleando con nuestros propios hermanos, si creemos o no creemos, si ahí decía una ahí o no decía una ahí? ¿Cómo podemos tomar tiempo para estar leyendo pasajes de la Biblia que tengan, que puedan tener dos o tres significados? ¿Cómo es posible que hay hermanos o hermanas que se sientan y toman el tiempo para ver si una persona tiene la dicción correcta de una palabra o no? ¿En qué estamos usted y yo? ¿Cómo estamos actuando con sabiduría? ¿Dónde está nuestro entendimiento? ¿Dónde está nuestro discernimiento de espíritus? En vez de estar aprovechando que esa persona que esté hablando, nosotros estemos orando para que sea impactada la persona que está escuchando. No necesariamente nosotros estamos siendo llamados a que estar viendo a ver si le gustó o no le gustó, si así era o si no era. El Espíritu Santo es el que guía toda verdad. Usted y yo estamos llamados a abrir nuestra boca y a estar diciendo lo que el Señor está mandándonos a decir, a estar orando para que esa persona, cuando nosotros le podamos decir, cuando nosotros podamos acercarnos a ella, así como Felipe se acercó, pueda ser impactada por el Espíritu Santo, no por lo que estoy diciendo yo ni por lo que está diciendo usted, no porque nos estamos poniendo la ropa de marca o nos estamos vistiendo de forma sencilla, no, así, no, sino porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado y el que lleva a toda verdad. Entonces usted y yo tenemos que tomar el tiempo necesario de sentarnos a estar nosotros invirtiendo el tiempo y estarnos capacitando y pidiéndole al Señor que ponga rema en nuestro corazón. Por eso la importancia ahora lo que les decía, de no solo anhelar lo sobrenatural no es, no basta. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar
Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos transforme, tenemos que comprometernos y tenemos que reposicionarnos espiritualmente a lo que el Señor nos ha llamado. Y principalmente, como les mencionaba, nosotros tener ejercicios de la piedad, ejercicios espirituales, de oración, de ayuno, de sometimiento, de lectura de la palabra, de estudio de la palabra, para saber qué es lo que el Señor dice, teniendo temor de Dios de lo que está pasando, anhelando nosotros al Señor y siendo nosotros instrumento por medio de nuestro servicio a otros. La gente puede ser impactada por medio de lo que el Señor ha llamado. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Gobernar con sabiduría es la forma en que los gobernantes de nuestras comunidades, de nuestros países, es como tienen que caminar. Pero si usted y yo no abrimos la boca, si usted y yo no estamos pidiéndole al Señor que traiga ese consejero, que traiga ese asesor, que le diga cómo es que es, qué está pasando. Y si usted tiene un puesto de autoridad o si usted tiene un puesto donde usted puede dar recomendaciones a su jefe para bien, pues hágalo, hermano, abra la boca y dígale, porque mucha persona sabe qué es lo que hay que hacer y tiene buenas ideas. Inclusive podría dar soluciones a problemas financieros, a problemas que puede estar produciendo una máquina o una persona, pero prefieren quedarse callados y no decir para que no se haga rico otro. Yo he escuchado porque una persona dice o que personas hablan y dicen, yo no voy a ayudarle a fulano y tal, porque lo que va a hacer es enriquecerse más a costa mía. Pero si esa palabra oportuna era la forma de acercarlo a Cristo, hablarle a las vecindades, estar nosotros en la calle, es cumplir la gran comisión, es lo que el Señor nos ha llamado, a ir por todo el mundo y a ser discípulos de Jesús, quitando de lado toda religiosidad. Nosotros así destronamos el actuar del enemigo, quedándonos callados y no está criticando a nuestro hermano, no está criticando si el hermano leyó el versículo que no era o si era. Destronamos, le quitamos el poder al enemigo de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades de fe. ¿Por qué? Porque si el hermano se equivocó, nuestro deber es orar y decirle, Señor, trae la revelación y indúcelo, enséñalo, Señor. Y edúquese usted para que pueda enseñarle a otro. Pero si nosotros estamos esperando qué están haciendo los profetas, ya ahí están muchas veces muy entretenidos esperando que usted y yo vayamos a buscar, porque usted y yo queremos que nos diga, que nos mencione si sí o si no, si rojo o blanco, como si no le pudiéramos preguntar al Señor. Es parte del entendimiento, es parte de la activación del poder del Espíritu Santo, inquirir en el Señor. Y puede que el Señor le diga al profeta qué es lo que hay que hacer. A mí me ha pasado. Yo tengo un profeta en casa, o vivo en la casa del profeta, ustedes lo saben. Eso no quiere decir que yo le pregunto todo, porque ella también tiene trabajo que hacer. Yo tengo que inquirir en el Señor y preguntarle al Señor. Y muchas veces el Señor me dice, vaya y pregúntele, voy y le pregunto y el Señor me da la respuesta. Pero es también parte de mi inversión de tiempo orar por eso y preguntarle al Señor y esperar la respuesta de Él. Hemos de actuar con sabiduría. Hemos nosotros de ser canales de bendición. Tenemos que provocar que haya una revolución espiritual en nuestra vida y en nuestras comunidades de fe. Entonces ahora vamos a hablar el don espiritual y su forma práctica. Como les estaba mencionando anteriormente, ha llegado la hora de cerrar toda brecha espiritual que a usted y a mí nos ata, toda brecha espiritual que usted y a mí nos está separando, nos está apartando, está dividiendo los pensamientos entre uno y otro. Está haciendo que se convierta o que hayan denominaciones con formas de pensar, con formas de creer diferentes.
Inclusive, muchas veces se invierte el tiempo en decir, mira, aquellos que creen, no es lo que el Señor está llamando. Nos está llamando a que tengamos herramientas para ejercer nuestro don espiritual. ¿Cómo vamos a tener esas herramientas? Por medio de los ejercicios para la piedad, por medio de la lectura, del estudio de la palabra, de la oración, del ayuno, del temor de Dios, de anhelar al Señor, por medio de las buenas obras, de servir a otros, de tener un corazón humilde. Ejercítate para la piedad, le dijeron a Timoteo. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo a usted y a mí. Ejercitémonos para la piedad, aleluya. Hay que cerrar toda brecha, hermanos. Hay que cerrar toda brecha que venga a hacer que sea más engorrosa la enseñanza. Tenemos que tener un vocabulario o tenemos que tener un actuar que aquellos que están en nuestro lado puedan entender qué estamos nosotros diciendo. Porque el Señor no es un Dios complicado, porque el Espíritu Santo no es complicado. Ellos se ajustan a nuestro conocimiento, a nuestras capacidades, a nosotros como somos. Nosotros tenemos que cerrar toda brecha en el nombre de Jesús a través de la enseñanza. El rol de la iglesia como comunidad debe ser profética. Cada miembro de la iglesia debe ser un miembro profético que aprecie su responsabilidad en términos de las necesidades que hay en la sociedad, poniéndonos nosotros de intérprete y de traductor de las señales proféticas que el Señor trae, poniéndonos usted y yo de primeros, ayudando a aquel que está necesitado, siendo usted y yo comprometidos con nuestra comunidad. No puede ser posible que los miembros de nuestra comunidad, muchos de ellos ni siquiera son creyentes, muchos de ellos son inclusive, se confiesan ateos, son los que llevan a cabo las labores sociales de nuestra comunidad. Y en la iglesia de Cristo, ¿en qué está? Si nosotros somos llamados a mostrar a Cristo, ser las manos, ser los pies, ser la boca del Señor. Usted y yo estamos llamados a ser el instrumento para que nos acerquemos a otros, siendo humildes, sirviendo con buenas obras. Ese es el rol de la iglesia, el de la iglesia profética, siendo una iglesia práctica, siendo una iglesia sencilla, siendo una iglesia que traiga lo sobrenatural a la vida de las comunidades. Aleluya. Entonces ese desierto cambiará. Entonces ese clima espiritual desértico donde viven las personas, donde hay falta de esperanza, va a cambiarse y va a tornarse algo diferente. ¿Ven la importancia del reposicionamiento, del rejuvenecerse, de estar nosotros entendidos qué es lo que el Señor nos está llamando, a estar interpretando nosotros los tiempos, cuándo es que yo tengo que ayudar, cuándo es que yo me tengo que activar, cuándo es que yo tengo que ofrecerme e ir a recolectar basura o ir a ayudar a recolectar víveres o llevar yo víveres? Porque si yo solo recolecto los víveres y no los llevo, ¿cuál es el ejemplo que estoy dando? Es parte de lo mismo, involucrándonos nosotros en la sociedad, involucrándonos nosotros en la comunidad donde estamos, en donde trabajamos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos. Nosotros nos está llamando el Señor a ser luz y sal. Qué importante que usted y yo podamos tener esa responsabilidad social dirigida a un fin, que ellos conozcan a Cristo, poniendo el nombre del Señor en alto. Entonces, las necesidades de nuestra comunidad, de la sociedad con la que estamos viviendo, sí, pueden haber siempre. El Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis. Claro, claro, siempre los tendréis, pero usted y yo estamos siendo agentes de cambio. Estamos mostrando al Cristo resucitado que vive en nuestras vidas. Aleluya. Traerá entonces ese efecto que produjo en el eunuco, que quiso bautizarse. Felipe no solo le dijo, mire, deje estar leyendo eso porque usted no sabe, mejor se lo digo yo. No, 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 no.
Felipe le explicó la palabra y empezó de ese versículo, de ahí se agarró, pero eso luego hizo que Felipe trajera el plan de salvación. Ven, es la forma en que nosotros nos movemos. Así es como tenemos que actuar. Haga el Señor en nosotros para que nosotros podamos ser personas entendidas y podemos vivir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Una dispensación es el tiempo de ya. No es para mañana ni para el otro año. No es que pasó ayer. No, no, no. Es lo que hay ahora. El Señor nos está llamando a que haya un cumplimiento de los tiempos. El Señor nos habla nuevamente de un manto, de ese manto que Él viene y nos trae vida. Un manto. Es tiempo de tomar el manto del Espíritu que venga sobre usted y sobre mí y que impacte a otros. Gloria al Señor. Es tiempo de pararnos, es tiempo de ser entendidos, de ser responsables socialmente. Es la forma en que el Señor nos está llamando. El cuerpo de Cristo tiene que estar activo en la iglesia. Y nosotros, si estamos viendo a otros trabajar, no podemos ser tropezadero. Tenemos nosotros que ayudar. Si usted me puede decir, no tengo los recursos económicos, no tengo el tiempo, no tengo el conocimiento, ore y pida al Señor que le dirija a aquel que está enfrente. Pídale al Señor que le dé semilla para sembrar, para que usted pueda tener el tiempo y ir a invertir un ratito, para que usted pueda tener los granos o el dinero, o usted pueda llevar víveres, o usted pueda llevar ropita, o usted pueda pedirle a otro y llevarle. Cuando nosotros le pedimos al Señor semilla para sembrar, el Señor nos da. ¿La semilla necesariamente es material? No, también espiritual. A través de los dones. Todos nosotros queremos bendiciones económicas, pero el Señor también nos ha ofrecido, pero principalmente nos ha ofrecido bendiciones a nivel espiritual, revelación. El Señor nos ha ofrecido y tiene para nosotros regalos de interpretación de lenguas, tiene para nosotros tiempos de oración, tiene para nosotros misiones para que oremos por otros, por lugares, por comunidades. Es importante que nosotros lo hagamos. La palabra dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor por su palabra en Mateo 6:33. Buscando nosotros primeramente el reino de Dios, todas las cosas os serán añadidas. Esas bendiciones a nivel espiritual llegarán. Esas bendiciones espirituales, ese revolucionar en la parte espiritual, llegarán a usted y a mí. Llegarán a nuestras iglesias, llegarán a nuestras comunidades. Así que, hermano y hermana, la misión es importante. La palabra de hoy ha sido clara. Reconectémonos. ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha dicho? Reconectémonos con la gran comisión, que es lo que el Señor nos mandó a hacer. Reconectémonos con el llamado con el cual el Señor a usted lo hizo parte de su reino y llevemos a cabo esa misión que es ir a hacer discípulos a todas las naciones. Estamos en momentos de transición, estamos en tiempos importantes donde la gente tiene mucha necesidad y comezón de oído. Eso no quiere decir que la comezón de oído los va a llevar a escuchar lo correcto, sino van a escuchar lo que está a su alcance. Así como Felipe agudizó su oído y escuchó al eunuco, acerquemos el oído nosotros y lo escuchemos. Y ya para concluir les leo Efesios 1:10 que dice así, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así están en los cielos como en todos los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor por este tiempo.